ustedes van a ver, controla tu mente, ¿sí? Y esto es algo que uno dice en la práctica, bueno, ¿cómo hago para controlarlo? O estoy intentándolo, pero me es difícil, a veces la mente, o muchas veces, ¿no? La mente es como que es más demandante que inclusive el cuerpo físico, y sí, es así. La mente es mucho más demandante. Y es allí donde se gestiona este mundo emocional, ¿no? La palabra emoción viene del latín emover y significa moverse, ¿sí? Entonces, justamente estas emociones que surgen en el plano mental es lo que nos va a permitir accionar, nos va a invitar a accionar. Las emociones no son para nada negativas. Unas veces dice, no, me dejo llevar por las emociones y termino actuando desde un plano impulsivo. Realmente cuando nosotros buscamos un eje, buscamos un equilibrio en nuestra vida, a nivel alimentación, a nivel mental, a nivel interno, en conexión con el alma, vamos a aprender a discernir. La inteligencia se va a abrir y nos va a permitir discernir qué nos enseñan estas emociones, hacia dónde nos están moviendo estas emociones, ¿sí? O sea, y por eso el enfoque típico de positivo, negativo, ¿sí? que está conectado con una determinada dualidad, justamente se vuelve muy limitada el concepto, esta emoción me está llevando a un estado positivo, esta emoción me lleva a un estado negativo, esta emoción me lleva hacia... No, esta emoción nos invita justamente a llevarnos a un estado de aprendizaje. De aprendizaje. ¿Por qué? Porque justamente nos está moviendo hacia algo nuevo, hacia algo que nos va a transformar, ¿sí? Entonces, como la palabra justamente significa mover, moverse, ahora el punto es, ¿esta emoción a mí me está moviendo? ¿Me está llevando a una acción o me está estancando? ¿Sí? Esa es una pregunta también que podríamos reflexionar en cuanto a este mundo emocional que se nos presenta constantemente y que muchas veces no tenemos respuestas o muchas veces nos rigen, nos gobiernan, ¿sí? Porque no sabemos discernir. Entonces, bien, este es el primer punto en el cual vamos a tocar, las emociones. Y también hay que aprender a discernir en esto que son emociones, de pensamientos, ¿sí? Porque las emociones también tienen diferencias a lo que son los pensamientos. Y esto lo vamos a desarrollar en un ratito, pero para continuar en este plano de lo que son el plano emocional, y justamente que lo relacionamos con la nutrición emocional. ¿A qué se basa esto? Que a través de las emociones no trabajadas, buscamos muchas veces llenar un vacío existencial a través de la alimentación. Que cuando no tenemos mucha conciencia de cómo alimentarnos, ¿qué sucede? ¿No? Vamos a los fritos, a alimentos muy pesados, no cocinamos muy desarrollado, no tenemos conciencia o no vamos a un médico nutricionista de cómo combinar medianamente los alimentos, o tratar de comer lo más liviano posible, que nos mantenga un estado energético, pero ese punto no lo vamos a tocar mucho porque también es otro tema que nos llevaría mucho tiempo. El punto es acá que muchas veces comemos para llenar un vacío, ¿sí? O también para llegar a un tipo de cuerpo que también cumpla con lo que invita a lo social, ¿sí? A que podamos llegar, ¿no? Este prototipo de cuerpo de estar delgados, de ser, ¿no? musculosos o musculosas, de tener abdominales bien cuadraditos, o la cintura de 60, ¿no? 90, 60, 90, y así, ¿no? Entonces, a uno mismo le ha pasado que ha llegado a una etapa en su vida
típico en la adolescencia, ¿no? Que donde más nos afecta el cuerpo. Entonces buscamos, por ejemplo, bajar de peso, porque ahí está mucho el bullying también. Entonces ahí es cuando te empiezan a cargar o te empiezan a decir gordita o gordito y empieza a haber un rechazo social ante eso. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, uno dice, bueno, me están rechazando por esto, bueno, voy entonces a encontrar ese refugio, no lo encuentro por el lado de la amistad, lo voy a encontrar por el lado de la comida, de los alimentos, y ahí empiezo, ¿no? Otra cosa también, ¿no? Que buscamos también llamar la atención o encontrar ese tipo de cuerpo para que los demás me reconozcan, ¿sí? Pero acá hay un punto, que estoy buscando que los demás me reconozcan, pero yo no me estoy reconociendo a mí como persona, no me estoy valorando. Entonces es ahí cuando buscamos lo que buscamos externamente, lo tenemos que buscar internamente, ¿sí? A veces buscamos que nos quieran externamente y nos esforzamos para que nos quieran externamente, pero ¿y yo? ¿Me estoy queriendo a mí misma? ¿Sí? ¿Me estoy amando a mí mismo o a mí mismo? Entonces, este es un punto importante, porque muchas veces estos desequilibrios de la alimentación y la nutrición surgen por esto, y no solamente a nivel alimenticio, sino también a nivel espiritual, a nivel emocional. ¿Sí? Hay un vacío tan grande muchas veces que no sabemos cómo llenarlo y lo buscamos externamente, y entonces es ahí cuando nos esforzamos y hasta pasamos por un montón de dietas, hacemos un montón de sacrificios, ¿no? Dejamos de comer un montón de alimentos que inclusive nos gustan, y así tampoco es que digo que tenemos que comer todo lo que nos gusta, siempre hay que cuidarnos, pero ¿en qué línea? ¿Se entiende? ¿En qué línea nos tenemos que cuidar? A veces pasa, sobre todo, que en las mujeres, ¿no? Que nos preocupamos mucho por el cuerpo y decimos, bueno, por 2 meses no voy a comer determinadas cosas, o por 3 meses voy a hacer esto, voy a suspender la mayoría de los alimentos posibles, pero después, o sea, encuentro ese peso, pero una vez que encontré el peso digo, bueno, ok, yo pensé que el encontrar este tipo de cuerpo me iba a hacer sentir feliz, que yo iba a estar contenta, que iba a estar muy feliz, que ese vacío se iba a calmar, pero llegamos a ese peso, el cuerpo, el cual nos proponemos, y después decimos, no estoy feliz, no me siento feliz conmigo misma, ¿no? Mantengo todavía ese vacío. Entonces muchas veces creemos que en lo externo va a estar esa felicidad, va a estar ese contentamiento con nosotras mismas. Pero no es así. ¿Por qué? Porque lo estamos buscando en lo externo. Entonces buscamos la aceptación a través de estos cuidados inclusive, estas dietas, en lo externo también. Entonces es acá cuando decimos, bueno, ok, nos invitamos a que nos sentemos, que vivamos nuestro presente, como nos invita la meditación, como nos invita el yoga, y que nos conectemos con nuestro mundo emocional. Y digamos, ok, ya hice todo lo que tenía que hacer y esto no me dio la felicidad, ¿no? No me dio esa felicidad que toda está esperando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿Para dónde realmente me tengo que direccionar? ¿Sí? Entonces es acá cuando el yoga se presenta, ¿sí? Esta filosofía que es antiquísima, ¿no? Milenaria, y que realmente tiene un montón de herramientas, desde la meditación, desde el simple hecho de aprender a respirar. Y decir, ok, bueno, hice tanto esfuerzo por buscar la felicidad en lo externo, y por llenar un vacío que tampoco lo he cumplido, lo he logrado en su totalidad. Entonces ahora, ¿cómo continúo para realmente estar bien conmigo misma? Estar conforme, amarme a mí misma o amarme a mí mismo, ¿sí? Y aceptarme, y desde esa aceptación accionar de una manera mucho más saludable y mucho más equilibrada que hacer una dieta, que por lo general las dietas no es por nada, no estoy en contra de las dietas, el simple hecho es que la mayoría de las dietas no funcionan
¿Por qué? Porque no estoy trabajando la causa de mi situación interna, no estoy trabajando cómo yo estoy internamente, como para realmente que esta dieta que yo misma, no sé, quiero cumplir, o que me la dio el nutricionista, o que me la dio un médico, etcétera, pueda generar un efecto. Pero primero lo primero, saber qué es lo que está pasando internamente, qué mundo emocional me estoy escapando, ¿sí? Para que los cuidados que estoy generando a nivel externo sean efectivos y que yo esté internamente equilibrado y que el cuerpo también esté equilibrado, ¿sí? Entonces, bueno, un detalle que tenemos que saber muy importante, que las emociones están en el plano mental, ¿sí? Se generan desde allí, y que esos son las que tienen su efecto en los pensamientos, ¿sí? Bueno, se explica realmente desde la neurociencia que, bueno, el cerebro se divide en tres. No voy a especificar cada uno, pero sí hay uno que me llamó mucho la atención, dos partes sobre todo, uno que es el reptiliano, después está el otro que es el límbico, y el otro que es el neocortex. Bien. El primero, el reptiliano, es aquella parte del cerebro que se activa en 2 segundos cuando me dice situaciones nuevas, gente nueva, me da miedo, ¿no? ¿Cómo me escapo de esta situación? Y si me siento segura me quedo, y si no, me voy. Esta parte del cerebro hasta lo tienen los animalitos, ¿sí? Que también actúan a través de esto, del cuidado, de la protección. ¿Esto es seguro o no es seguro? ¿Me escapo o me quedo? ¿Sí? Esta es la forma. Después la segunda, que es el límbico, ahí es justo la zona del cerebro donde está todo este mundo emocional, que inclusive hasta los animales también lo tienen, no que inclusive, sino que lo tienen. ¿Sí? Es cuando uno se pone contento cuando viene alguien. Por ejemplo, los perritos también, cuando vienen sus dueños, se ponen felices, están contentos. O sea, también. Y hay algo que nos diferencia de los animales. Somos animales también, pero el punto es que tenemos otro tipo de capacidad, que es la tercera parte del cerebro, que es justamente este tipo de acción que tiene, que es el de pensar, ¿sí? El del razonamiento. Y es ahí cuando nos diferencia del resto, porque tenemos la capacidad de pensar. Ahora, ¿cómo utilizamos esta energía, esta zona del cerebro, que es la pensante, ¿sí? Y que muchas veces esta zona del cerebro se calla. ¿Por qué? Porque la zona del cerebro, la límbica, acciona y le damos más fuerza a esa parte, que son las emociones justamente. Y a veces nos dejamos llevar mucho por estas emociones. Y no quiere decir que las emociones sean, vuelvo a repetir, negativas, sino que al contrario, son válidas. Es parte de nuestra constitución, ¿sí? Como seres humanos. Ahora el punto que está la emoción de la felicidad, del miedo, de la tristeza, el asco, la vergüenza, ¿sí? Y que todas ellas desarrollan determinados síntomas. Miedo vamos a tener constantemente. No está mal tener miedo. El punto es cómo nosotros tomamos ese miedo y si nos refugiamos en ese miedo, hasta el punto de sentir angustia, hasta el punto de sentir pánico. Si yo dejo que el miedo fluya a convertirse en estos síntomas, entonces hay que decir, me estoy dejando llevar mucho por las emociones. ¿Sí? Y ahí cuando tengo que utilizar la zona del cerebro que es la pensante, ¿no? Conectándome con esto, como diciendo, a ver, este miedo, ¿qué me está enseñando? ¿Sí? Después otro, la alegría. La alegría es hermosa, es válida también esa emoción. El punto es que también demasiada alegría, demasiada efusión, nos hace escapar de lo que tenemos que trabajar internamente también. Entonces, acá vemos los extremos también de estas emociones. El asco para nada es malo, ¿no? Pero el punto es que demasiado asco también nos lleva a un estado como es de TOC, de decir, ay no, esto no, empiezo a rechazar, empiezo a alejar de todo. ¿Sí? Entonces alejarme del todo
no estoy trabajando tampoco el relacionarme con otros, o ver cómo es lo simple que es la vida en muchas cosas, y a veces cuando dejamos mucho esa emoción que también trabaje, nos puede llevar a estados extremos inclusive. La vergüenza también, ¿no? La vergüenza es válida. La vergüenza, uno se pone tímido en determinadas situaciones, se sonroja, etc. Pero ahora el punto es que si la vergüenza la dejamos fluir más, nos va a alejar cada vez más, porque no me voy a ir animando cosas nuevas, me va a ir alejando, no sé, por ejemplo, esto de hablar en cámaras, ¿no? Ay, no, porque tengo vergüenza no me animo. Entonces, si esta vergüenza la dejo desarrollar, ¿qué pasa? No estaría ahora compartiéndoles este conocimiento que uno recibe de diferentes maestras o diferentes maestros, ¿sí? Entonces, y ahí es como uno se aleja más, se aparta más, y no le permite relacionarse o convidar este conocimiento. Y así, cada emoción es válida, pero el punto es cómo la tomamos nosotras, porque a veces también nos refugiamos en esas emociones para no trabajarlas, ¿sí? Entonces es acá cuando este mundo emocional se explica que son como reacciones químicas que el cerebro emana a todo el cuerpo, y que estas justamente se van a reflejar. Cuando uno está alegre, uno se da cuenta que una persona está alegre, porque está contento, está feliz, está eufórico, ¿no? Como bienvenidos, qué lindo que están acá, etc. Cuando uno está triste, qué linda es la vida. Uno no tiene ganas de nada, y el cuerpo también está emanando esa emoción, ¿no? Está mostrando esa emoción. Entonces, bueno, estas reacciones químicas que justamente el cerebro está transmitiendo son 90 segundos que se manifiestan en el cuerpo físico. Y esto está corroborado científicamente. Muchas veces, ¿qué sucede? Que dejamos que estas emociones, ¿sí?, pasen estos 90 segundos. Y al refugiarnos tanto en estas emociones, ¿qué sucede? Que los 90 segundos se vuelven eternos, se vuelve un día, se vuelven 2 días, se vuelven 3 días. ¿Por qué? Porque al continuar accionando a través de esa emoción no trabajada, el cerebro sigue enviando esas reacciones químicas a todo el cuerpo, ¿sí? A tal punto de que si no las trabajamos, no nos hacemos un tiempito para decir, a ver, bueno, hoy estoy angustiada. ¿Por qué estoy angustiada? ¿Sí? O simplemente sentarme, respirar profundo, inhalar, exhalar, permitirnos ese tiempo para respirar, que esto es realmente la respiración, es algo que uno lo aprende desde que nacemos. ¿Sí? El hecho de respirar, nosotros apenas nacemos, la primera acción que generamos, ¿sí?, es respirar, inhalar. Y la última acción que generamos en nuestra vida es la exhalación, cuando morimos. Entonces, lo primero que hacemos es inhalar y exhalar. Y así inhalamos y exhalamos y nos damos el tiempo. Nos podemos poner una música, nos podemos escuchar una visualización, nosotros meditar en algo mismo. La mayoría que conozco del público que está presente conoce de lo que es el yoga, la meditación. Y si no, también pueden tomar nuestras prácticas, así que están invitados. Pero, entre paréntesis, publicidad no paga. Pero bueno, lo que voy es esto, que podemos respirar profundo, ¿sí? Podemos conectarnos a ver con lo que está sucediendo en nuestro mundo interno y decir, ok, bueno, a ver, tristeza, ¿por qué estás ahora presente? O vergüenza, o miedo, o lo que sea. ¿Por qué te presentaste? A ver, ¿qué tengo que aprender de esto? O preguntarnos, como recién dije, o gestionar esta emoción, ¿sí? Muchas veces que si conocemos la función del cerebro, ¿sí?, dice, nosotros tenemos el poder de que el cerebro realmente se vaya amoldando, ¿sí? El punto es que nosotros también conozcamos cómo nuestro mundo interno, cómo nuestro mundo sutil, psicológico, está trabajando. Y esto es muy importante saber.
¿no? Por ejemplo, yo hace poco me enteré que tenemos 3 partes del cerebro que se dividen de esta manera y que accionan de esta manera. Entonces, está re bueno conocer este conocimiento, porque también nos da herramientas de cómo está accionando nuestra mente, y que muchas veces nos dejamos llevar por esta, escuchándola, y tenemos el conocimiento inclusive para poder refutar lo que la mente nos dice, porque tenemos la inteligencia y porque tenemos el conocimiento, pero no es más cómodo seguir accionando desde la emoción, no trabajar. Entonces, bueno, estos son unos tips importantes que también nos van a ayudar en el momento del primer punto que mencioné al iniciar la clase, la charla, que muchas veces buscamos alimentarnos o canalizamos nuestra energía en los alimentos. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Para saciar un vacío existencial. Entonces, estas técnicas de respiración, técnicas de meditación, técnicas de yoga, etcétera, nos van a dar las herramientas suficientes también, además de ir a un nutricionista, etcétera. Pero también, el primer punto, saber desde dónde yo estoy tratando de saciar ese vacío interno, ¿sí? Y por qué lo estoy canalizando con algo, con lo externo, en este caso, ¿sí? Bueno, entonces, un detalle también que tenemos que saber, que nosotros nos regimos mucho por los pensamientos, que es otro tipo de acción que se genera y se gesta en la mente, ¿sí? Los pensamientos son miles de pensamientos que suceden constantemente, ¿sí? Ahora podemos estar acá escuchando, pero mi mente se puede ir a Hong Kong, a China, ¿no? A India si queremos viajar, nos podemos ir a Jamaica, al lugar que ustedes quieran. Seguro que con la mente tiene el poder de estar en un segundo allá, y no hace falta pagar un pasaje. Entonces, es muy poderosa la mente, para que veamos. Y inclusive en la Bhagavad Gita, que es una escritura antigua de la India, se explica que la mente puede ser tu mejor amiga, ¿sí? O puede ser tu enemiga. ¿Por qué? Porque la mente es aquella que sabe todo lo que está sucediendo dentro de nosotros, ¿sí? Y es la que domina los 5 sentidos cognitivos: vista, olfato, gusto, oída, tacto. Entonces, y en base a la necesidad de los sentidos es como la mente va a estar demandando al cuerpo para que accionemos y cumplamos con los deseos de los sentidos cognitivos. Y a veces esto nos olvidamos inclusive, que no solamente tenemos un mundo emocional, sino que también tenemos un campo físico, el cual también está demandando determinadas necesidades. Entonces acá tenemos varios cuerpos de los cuales tenemos que prestar atención cómo accionan, y cuanto más conectados estemos con esto, cuanto más conectados sepamos, tengo esta determinada necesidad a nivel física, tengo esta determinada necesidad a nivel emocional, a nivel mental, etc., voy a aprender a separar las cosas, ¿sí? Y voy a encontrar un equilibrio, porque si no voy a estar ciega o ciego buscando qué es lo que están demandando los sentidos o la mente, ¿sí? ¿Qué más? Me olvidé. La mente, la inteligencia, el ego, el cuerpo físico regido por estos 5 cognitivos, los elementos también. Y bueno, y así constantemente hay una demanda externa que la está registrando la mente, y la mente por eso está distraída, ¿no? Y los pensamientos, ¿qué sucede? Divagan para un lado, para el otro. Ay, ahora puedo hacer esto, ahora puedo ir a hacerme unas papas fritas, cuando en realidad estaba cansada y necesitaba descansar porque estaba cansada del trabajo, pero prefiero ir a comer algo a la noche, y después, claro, pobre el hígado, el estómago, estamos como ¿no? Entonces, a veces hay que saber qué es lo que realmente necesitamos, prestarle atención, y en base a eso ver, bueno, esto me va a ayudar para descansar y estar mejor al otro día y levantarme con energía y alimentarme de otra manera, ¿no? Un rico desayuno, proteico,
un buen jugo natural, o, ¿sí? Como para limpiar también. Entonces, así, cuando más conocimientos, más conectados estamos con nosotras mismas o con nosotros mismos, y de esta manera también vamos a generar un tipo de equilibrio, ¿sí? Bien. Estamos hablando de los pensamientos. Yo me voy por las ramitas, pero bueno, trato de volver. Los pensamientos, hay dos tipos de pensamientos. Están los pensamientos que son positivos y los pensamientos que son negativos, ¿sí? Entonces, se explica que aquellas personas que están regidas, ¿no?, por los pensamientos negativos, y no que están regidas, sino que uno elige regirse por esos pensamientos negativos, preocupaciones, quejas, lamentaciones, etc. ¿Qué sucede? El cuerpo tiende a enfermarse con mayor facilidad, ¿sí? Por ejemplo, enfermedades como cardiovasculares, la hipertensión, el colesterol, el estrés, etcétera, que están relacionados con lo que es el cortisol, se incrementan. O no se incrementan, sino que nacen, ¿sí?, justamente de estos pensamientos que están relacionados con emociones también no trabajadas y pensamientos negativos, ¿sí? Ahora, aquella persona que se rige por pensamientos positivos tiene una vida mucho más saludable y se enferma menos. No quiere decir que va a evitar enfermarse, pero sí que se va a enfermar menos. Y esto es algo muy importante, porque uno se da cuenta qué tan negativo es con uno mismo, ¿sí? A veces uno se está sin querer, o sea, ya es un hábito que uno tiene, que a la mañana ya se levanta, oh, está nublado, qué frío que hace, y ahora tengo que ir a trabajar, y qué, y encima con la pandemia y todo lo que está pasando en el mundo, la economía, encima lo externo no ayuda en un sentido. ¿Pero por qué? El mundo interno es uno, es la percepción de cómo estamos viendo, inclusive vuelvo a citar esta Bhagavad Gita, que es muy interesante, que nos da muchas herramientas, que explica que no es, el mundo realmente, como se ve, es como está uno internamente, es a través de nuestras percepciones. Entonces, a veces, el mundo sigue perfecto, creado perfectamente, y todo está diseñado perfectamente, pero el punto es cómo nosotros, qué tipo de visión tenemos ante todo lo que está sucediendo. Y es ahí cuando los pensamientos interactúan, positivamente o negativamente. Entonces estamos con el ejemplo este, me estoy levantando y ya me quejo a la mañana, qué frío que hace, el perrito tengo que ir a sacarlo a hacer pis afuera, no sé, ejemplos, ¿no? Uy, ahora me tengo que ir a bañar, tengo que ir a trabajar, esto de la pandemia, etc. Y ya, me quejé, pasó una hora y me quejé todo el rato hasta que fui a trabajar y ya me cambió la mente. Pero qué diferente sería si me levanto y digo, qué hermoso día, hace frío, bueno, qué rico para tomarse un tecito, ¿no? Como que uno le cambia la concepción, uno le cambia el significado a las cosas. Justo hace unos días atrás tenía una charla con una de las profesoras de yoga y hablamos esto, la importancia de lo que son los significados, inclusive. El significado que le damos a todo. Entonces, va a depender de qué significa determinada cosa para nosotros, es cómo lo vamos a percibir y cómo lo vamos a ver, y cómo también nosotros vamos a reaccionar ante determinadas circunstancias. Y esto tiene mucho que ver también con la mente y está muy relacionado con las emociones. ¿Por qué? Porque si nosotros muchas veces también vivimos en el pasado, ¿no?, y estamos viviendo el pasado y lo llevamos al presente constantemente, ok, y a esto se relaciona mucho también con esto de la nutrición emocional, porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el pasado con lo que es la nutrición emocional? Un montón, porque a veces decimos, ay no, es que a mí me decían que era re gordita, y quizás me sigo esforzando ahora por seguir inclusive cuidándome y tratar de generar o llamar la atención, ¿no?, a través de esto, de un cuidado extremo del cuerpo, pero internamente estoy viviendo en ese pasado. ¿Por qué? Porque me dijeron que una vez era
gordita, entonces me traumé y eso siguió dándole significado, le seguí dando significado e importancia a mi mente. Entonces así como yo sigo esforzándome externamente por el cuerpo, pero descuidando también ese mundo interno. Entonces ahí es cuando también se genera ese desbalance. O sea, sí, si me lo dijeron, ya me lo dijeron, ya pasaron 20 años. Y ahora es estar conectados con nuestro presente también. ¿Sí? Ok, eso ya pasó, lo solté, ahora estoy conectado. Y ahora me quiero cuidar porque quiero estar bien conmigo misma, ¿sí? O conmigo mismo. Ese es el propósito. ¿Y por qué? Porque me acepto, porque me quiero cuidar, porque me amo, porque quiero estar bien de salud, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Y esto es algo que también uno lo aprende con este tipo de herramientas, ¿sí? Que estamos brindando. Que es, bueno, desde el yoga nos enfocamos positivamente, ¿sí? Porque sabemos cuál es la función de la mente. Cuando la mente está desconectada, por ende vamos a atender a lo negativo, pero cuando la mente está conectada, sí va a ser nuestra amiga, entonces las vamos a tomar de la mano y vamos a decir, ok, mente, ¿me acompañás? Vamos por este sendero, vamos por este camino a conectarnos con nosotros mismos, a autoconocernos, ¿sí? A querernos más a nosotros. Y de esta manera, en esta conexión, en este equilibrio, vamos a estar bien con nosotros mismos y vamos a estar bien con el mundo en general, porque vamos a percibir las cosas, vamos a dejar de tratar de solamente saciar ese vacío interno, vamos a dejar de hacerlo a través de lo externo, porque le voy a dar reconocimiento a mi real identidad, ¿sí? O sea, el mundo emocional no hay que descartarlo porque está y acciona. Este mundo material también está accionando, ¿sí? Y nos demanda determinadas cosas. El cuerpo nos está demandando determinadas necesidades, pero cuando yo estoy conectada con mi real mundo interno, que es el yo verdadero, el alma, y buscar ese equilibrio externo, inclusive en la filosofía oriental, desde el yoga también se nos enseña buscar un equilibrio en la manera de descansar, en la manera de alimentarnos, en la manera de recrearnos, de trabajar, de tener ese tiempo para nosotras mismas, que a veces estamos todo el tiempo con la computadora, así, todo el tiempo, y nos olvidamos de que, ay, necesitaba estirar la columna, qué lindo, voy a hacer una práctica de yoga, tengo toda la zona cervical contracturada, ¿no? Detalles. O en la computadora, y así puedo decir en otras cosas que trabajamos. Nos refugiamos en el trabajo, también puede ser otra escapatoria a no escuchar ese mundo interno que necesito, entonces me canalizo toda mi energía en el trabajo, ¿y qué sucede? Voy a lo externo, sigo en externo, trabajo, y no trabajo lo que realmente tiene que pasar. Está pasando, está sucediendo en este mundo interno. Por eso, esto, les vuelvo a repetir, podemos estar hablando horas y horas y horas, pero el punto es este, que desde la nutrición emocional conocer primero que las emociones son válidas, es parte de nuestro mundo interno, es parte de nuestro mundo psicológico, sutil llamado, ¿no? Ahora, estas nos van a llevar a accionar. ¿Cómo nos llevan a accionar? ¿Sí? ¿Y qué peso nosotros le estamos dando a las emociones? ¿Sí? Los pensamientos también, positivos, negativos. ¿Sí? ¿A qué me están llevando estos pensamientos? ¿Sí? Demandados por las emociones. ¿Cómo me llevan a accionar también? Y esta acción que yo estoy generando a través de toda esta demanda, me está llevando a accionar, esta acción me está haciendo feliz a mí, me está haciendo feliz a mi entorno, primero a mí, ¿sí? Podríamos llamarlo a esto egoísmo saludable, ¿no? Me está haciendo feliz porque si yo no estoy bien conmigo misma, ¿cómo también puedo pretender hacer felices a los demás si yo no estoy siendo feliz conmigo misma? ¿Sí? Y no estoy hablando de todo el mundo, simplemente estoy hablando de un entorno, como es, limitado, familiares o seres queridos que están a mi alrededor. Entonces, el punto es este, volvemos al principio de todo, la base, trabajar
qué es lo que realmente es lo que me está generando ese equilibrio interno, que lo estoy canalizando. Ahora estamos hablando de la alimentación, pero puede ser un trabajo excesivo, puede ser consumir determinadas toxinas al cuerpo, drogas, alcohol, cigarrillo, y así muchas opciones, que cuando no estamos bien con nosotros mismos la canalizamos en lo externo de diferentes maneras. En este caso hablamos de una alimentación no muy consciente. Por esto mismo, ¿no? Tiene que haber muy importante la aceptación también, aceptarse como uno es, y en base a ese principio de valorizarse a uno mismo, que también está de la mano con el hecho de amarse, nos permite inclusive encontrar ese equilibrio interno. Y cuando encontremos ese equilibrio interno, ¿qué va a suceder? Que vamos a hacer las cosas de una manera mucho más armoniosa. Vamos a buscar accionar a través de un propósito elevado, ¿sí? Y mi propósito elevado, no estoy hablando de Samadhi, que es la realización última de lo que es el yoga. Estoy hablando simplemente de empezar a actuar como seres humanos. Sí, que esto es muy importante, ¿no? Una vida simple con un pensamiento elevado, ¿no? De buscar ese equilibrio cada vez más para poder encontrar cuál es la meta de mi vida y de esa manera también estar en equilibrio con nosotros mismos y con el universo y con lo absoluto, ¿sí? Así que bueno, por acá este es un tema muy atrapante, que ya les digo, yo podría seguir hablando horas y horas, mucho para convidar, mucho para querer darles, pero también sé que cada uno tiene que hacer sus tareas en la casa y demás, que tienen que ya es la hora de cenar, etc. Así que bueno, quería invitarlas o invitarlos si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran compartir. ¿Quién se anima? Veo que María está acercándose, ¿viste? Yo la conozco. No. Una pregunta. ¿Alguien va a hablar? Si no, espero. No. Sí. ¿Quién dijo la pregunta? Yo. Sí, decime. Cuando vos identificás la emoción, ya sea, no sé, cualquier tipo de emoción, el enojo, la tristeza, no sé, la decepción, la ingratitud, cualquier tipo de situación que te pueda suceder, vos la identificás y después cómo trabajás eso. O sea, una vez que lo tenés, decís, bueno, me pasó esto por tal motivo. O sea, ¿cuál es la herramienta que podemos, además de la meditación, de escuchar música, de todo lo que ya básicamente sabemos? ¿Cómo encontrás el para qué te viene? Viste que nosotros siempre decimos que cuando te sucede algo es porque te viene a enseñar. ¿Cómo entendés? O sea, ¿cuál es la guía que podemos utilizar para entender qué es lo que nos vino a enseñar? Porque la mente como que se va para todos lados. A veces nos focalizamos en lo que nos viene a enseñar, como que nos autoconvencemos de algo que pensamos que es así, pero por ahí no es tan así. ¿Cómo podemos verlo con claridad, por así decirlo? Es una pregunta muy linda, de la cual tiene varias respuestas. Bueno, desde el lado del aprendizaje es uno, de decir, bueno, cuando uno está conectado con uno mismo se da cuenta, bueno, me enojé porque estaba frustrada por determinada cosa. Entonces, a ver, ¿qué gano con enojarme? Sufro. Yo sufro porque la que se enoja realmente es la que sufre. Ni siquiera el otro es el que le está sufriendo, sino que uno mismo es el que sufre. Digo, bueno, a ver, este sufrimiento me está haciendo bien a mí, no, está haciendo bien a la otra persona tampoco. Entonces, ¿por qué me frustré? Porque justamente el enojo surge cuando hay frustración. Y esa frustración surge cuando hay deseos que no se han cumplido. ¿Sí? Entonces, y cuando yo no tengo eso que quiero, ¿sí?
surge esta frustración, y si surge esta frustración viene el enojo. Y después del enojo viene la ira, que es más violento. Entonces digo, bueno, a ver, este deseo, si yo sé que es por esta frustración, digo, bueno, este deseo, a ver, ¿qué es lo que llena en mí? ¿Por qué? Si me enojé es porque realmente no obtuve este deseo que yo quería, cuando lo detecto, ¿no? Entonces, este deseo, ¿qué suma en mi vida o qué resta? ¿Suma o resta? ¿Me va a hacer feliz o me va a mantener en un estado de tristeza, etcétera? ¿No? Para ver las dualidades en este caso. Entonces, bueno, es ahí cuando uno dice, bueno, realmente no tuvo sentido enojarme por esto. Así que me pido perdón a mí misma por continuar accionando de esta manera y por volver a repetir un patrón que no me está haciendo feliz a mí misma. Entonces, cada vez voy bajando, ¿no? Y al conectarme de esta manera y preguntarme y reflexionar en este sentido, me va a decir, ok. O reconocerlo, ¿no? O decir con la otra persona si me enojé, porque a veces nos enojamos con nosotras mismas, o muchas veces no queremos enojarnos, pero acumulamos, ¿y qué sucede? Después, bomba Hiroshima. Entonces, aprender a pedir disculpas. Por saturación, le digo yo. Claro, tal cual. Claro. No me acerco y decir, disculpame, no estaba... No se enoja por saturación. Tal cual. Entonces, no estaba bien conmigo misma y me la desquité con vos, o reconocer una situación en la cual a veces no reconocemos que nos equivocamos y, primer mecanismo, nos enojamos para evadir la situación. Entonces, ¿cómo es? Bueno, reconozco mi limitación, pido disculpas de esta manera, a través de la humildad, ¿no? Este reconocimiento nos ayuda a crecer como personas. Aprender a pedir perdón no es fácil, porque tenemos un orgullo a veces más grande que el Himalaya. Y el hecho de aprender a reconocer nuestros errores nos vuelve seres humanos. Sí, nos equivocamos. Reconozco que me equivoqué, te pido disculpas. Entonces, cuando uno logra de una manera natural, y no por escapar de la situación o por evadirla, sino de una manera natural, uno crece un montón internamente, como persona, como ser humano, ¿sí? Y a nivel relación también crece un montón. Y así de muchas maneras. Y si no sé todavía reconocer, bueno, también uno de los consejos que se da en la filosofía de Oriente, que es lo que es el yoga, si uno no tiene las herramientas y demás, ni siquiera para trabajar esto del enojo, sino para reconocer también su identidad real, porque muchas veces también estos enojos, estas frustraciones surgen porque estamos desconectados con nosotras mismas, y para volver a encauzarnos por ese mismo, por el sendero, por el camino que nos lleva al autoconocimiento, ¿sí? Hay maestras o maestros que nos pueden estar conectando, ¿sí? con esta parte interna de nosotros, que es por el plano espiritual. Entonces, de ese lado también vamos a tener herramientas como para poder trabajar. Y no hay que descartar esto. Nosotros estamos hablando científicamente de que esto es real. El campo emocional, el campo físico, de que el campo espiritual, que es el alma, son existentes, ¿sí? Y tratamos de dar esto de una forma científica y convidarlo de una manera científica. ¿Qué significa científica? Que tiene una teoría, una práctica, un resultado. Entonces, aquellas personas que realmente están practicando y pueden conectarse consigo mismo, que encontraron un equilibrio y puede convidar este conocimiento, vamos a acercarnos y preguntar de cómo poder hacerlo también, como lo está haciendo la Claudia, y no porque yo soy una maestra, simplemente que estoy tratando de transmitir lo que a mí sí me transmitieron mis maestras y mis maestros, y que hoy por hoy me permite esto, estar sentada acá y poder también regalárselo a ustedes de esta manera, porque cuanto más uno da también es cuanto más uno recibe, y cuanto más realmente uno se está diciendo para uno mismo, no es que uno ha trascendido y dice, ya no me enojo más. No, le estaría mintiendo, sí, me enojo. Y a veces me enojo mal. Pero el punto es, bueno, que después, al recibir estas herramientas, me da la capacidad para decir, ¿me perdonás? Discúlpame. No fue un día que estuve bien. Entonces eso también hace que uno esté bien internamente, y que también eso me permita estar equilibrada
en lo que realmente quiero hacer, o internamente estar bien conmigo misma, etc. Así que hay muchas maneras de trabajarlo, hay muchas maneras de reconocerlo. Bueno, el enojo es muy fuerte, así que vamos a hablar y hablar y hablar. Gracias. Un montonazo, pero bueno, esto es lo que te podría decir, Claudia, ahora, compartir. Gracias a vos. Acá tengo un comentario de Martín, a ver, gracias por la charla, Goura. Cómo podemos percibir aquellas emociones que hemos reprimido hace tanto tiempo quizás, que ya pasan desapercibidas a tal punto que creemos que somos esas emociones, y las cuales al redescubrirlas pueden causar una gran realización interna. Bien, qué linda pregunta. Entonces, ¿cómo podemos percibir aquellas emociones que hemos reprimido hace tanto tiempo quizás? Bueno, es una respuesta, inclusive me surge ahora, me cayó como algo que me recordé de una de las tantas charlas que estuve presente en cuanto a la filosofía del yoga, que, bueno, uno se da cuenta de esa emoción cuando está reprimida, cuando es como cuando una pavita, ¿sí? La ponemos a calentar, ¿y qué pasa cuando empieza a hervir? ¿No? La tapita empieza a saltar, y el humo empieza a salir por el pico. Entonces, esa emoción que en un momento nosotros la hemos reprimido, o la hemos reprimido a tal punto de guardarla, y escaparse, no trabajarla, ¿qué sucede? Que en algún momento va a salir por algún lado, y con un síntoma de extremo, ¿sí? Entonces, no sé, yo por ejemplo, me estoy reprimiendo el hecho de comer un chocolate. Y digo, bueno, no voy a comer chocolate porque me estoy cuidando. Entonces no como chocolate, pasan 2 días no como chocolate, pasa 3 días, pasa una semana, no comí chocolate, pero internamente estoy con una ansiedad que por cualquier cosa me dicen y ya me enojo. Entonces, ahí, ¿cómo estoy haciendo? ¿Cómo realmente estoy trabajando esto, ¿no? Que ni siquiera es una emoción, que es algo, una necesidad del paladar que en este momento está teniendo, o justamente sí es una emoción no trabajada, y muchas veces por eso lo canalizamos en lo dulce. Entonces decimos, bueno, no, mejor no, con un motivo externo, pero internamente hay un mundo emocional que coso, y en algún momento estalla, y es por el enojo, justamente, ¿no? Que no me hables, que no sé qué, o cualquier cosa que uno le dicen, ya estalla cualquier bomba. Entonces, bueno, y es ahí cuando está bueno no encontrarse con esto, no percibirla de esta manera, sino poder percibir y decir, bueno, recuerden que las emociones están interactuando todo el tiempo. Tampoco es un psicólogo en el cual van a decir, bueno, de esta manera vas a poder trabajar esto o del otro, porque inclusive uno mismo está en un proceso de autoconocimiento, y hay muchas cosas de las cuales sí reconoce, y muchas cosas que yo como ser humano no las reconozco todavía, porque es algo que estamos hablando de nuestra evolución, y que en ese camino nos encontramos con muchas cosas nuevas que decía, yo pensé que esto no lo tenía y ahora se presentó. Entonces, muchas cosas que podemos percibir y muchas que no. El punto es que cuanto más conectados estemos, vuelvo a decir, a través del conocimiento o de diferentes personalidades que se van a presentar en nuestra vida, que nos van a brindar esto, o personas realmente como una profesión, como un psicólogo y demás, nos pueden ayudar también. Hay muchas también terapias alternativas que nos pueden ayudar inclusive a reconocerlas, si uno no tiene la capacidad o la sinceridad suficiente como para decir, uy, me está pasando esto, y está muy desconectado, entonces también puede buscar ayuda a profesionales. Y de esa manera también uno poder conectarse con esto, ¿no? De que con estas emociones que aparecen y que no están trabajadas y que mantienen un estado de estancamiento. Y, ¿qué más? A ver. Claro. Y las cuales al redescubrirlas pueden causar una gran realización interna. Sí, cuando uno las descubre, esas emociones no trabajadas, justamente causan un estado de mucho aprendizaje.
a nivel interno. Y acá mismo también Martín estaba respondiendo a esta pregunta, ¿no? Se desbordan, dicen acá en Instagram. ¿Cómo? Se desbordan. Dicen. Se desbordan. Ah, cierto que estamos por Instagram, también me había olvidado. Me compenetré mucho ¿cómo es? Acá en Zoom, y me había olvidado que también están por el otro lado de Instagram. Gracias, sí, se desbordan estas emociones. Esa era la palabra, que hacían esto, ¿no? Del ejemplo de ebullición de la pava, ¿no? Entonces, si podemos tener las herramientas, ya les digo, ¿no? Desde reconocerlas desde antes, está buenísimo para no llegar a esos estados, y para también, y si no, ¿no? Hacer algún tipo de terapia que también nos ayude. Y está buenísimo también hacer terapias que nos ayuden y que nos dan herramientas para también, ¿no? Desde el plano psicológico trabajarlas. Así que bueno, eso es lo que puedo compartirles desde mi experiencia. Espero que se haya entendido. Graciela dice, muchas gracias por la charla, namaste. Gracias, Graciela, y por compartir tu tiempo con nosotros. Estamos muy felices, muy contentos, no solamente yo, sino todo el equipo también, como dar ese reconocimiento que detrás de cámaras hay todo un equipo trabajando, y que podamos también poder compartir todo esto. Es hermoso que ojalá también se siga expandiendo y podamos mantener este trabajo que es muy hermoso, que justamente nos lleva a trabajar y a ser más conscientes, y más conscientes para con uno mismo y para también con el resto, ¿no? De cómo volvernos mejores seres humanos, mejores personas, de querernos más, de querer al resto, y así, ¿no? Seguir evolucionando en este camino, que es la vida. Así que bueno, no sé si tienen alguna preguntita más. Espero que hayan sido claras las respuestas. Gauri, Sí, Mariel. es que claramente es como habías hablado vos en un principio, diferenciar de lo que es una emoción y de lo que es un sentimiento. O sea, la emoción pasa primero por el enojo, por lo que hoy pasa, por lo que nos está pasando ahora, pero si esa emoción no la sacamos a flote y es reiterar todos los días la emoción, o sea, ya pasa a ser un sentimiento, y el sentimiento es el que produce el dolor, y entonces ahí es donde estamos todo el tiempo. Sí, es como el sentimiento es un complemento, ¿no? Entre el pensamiento y la emoción. Y ahí es donde estamos con el ego falso y el ego bueno, porque uno dice libero el ego y suelto y dejo el ego, y también es bueno tener ese ego, como en una charla tuvimos alguna vez en Movie, que el ego es bueno también tenerlo. Uno dice libero el ego porque el ego es malo, y el ego no es malo. Entonces empezamos a confundir el ego bueno, el ego que decimos que es malo, lo que es una pasión, lo que es un sentimiento, lo que es una emoción. Tal No cual. sabemos separar todas esas cosas, que a través de la meditación y a través de todo lo que hemos hablado durante tanto tiempo con ustedes, es donde despacito aprendes a separar cada una de estas cosas y entender que es una pasión, que es un sentimiento, que es una emoción, que es el ego bueno. Y eso es todo un trabajo que doy fe que con yoga se puede hacer realmente. Así es, Mariel. Es muy buena esa acotación, muy constructiva también, ya que aporta discernimiento justamente, ¿no? Aprender a diferenciar. Por eso nos basamos ahora, ¿no? Nutrición emocional, trabajar las emociones, ¿no? Y aprender a discernir qué es una emoción, qué es un pensamiento, qué es un sentimiento, esto del ego, el ego verdadero, el ego falso, que nada es negativo, nada es positivo, simplemente están interactuando entre sí para justamente continuar evolucionando, aprendiendo, y de esta manera seguir, ¿no? En el sendero lo que es, bueno, en este caso, lo que nosotros transmitimos, el yoga, la unión, la conexión con el cuerpo, trabajar desde el cuerpo, la mente, y así conectarnos con el alma y con lo real, con lo absoluto inclusive, con nuestra conexión verdadera hacia lo infinito. Entonces, bueno, de esta manera queremos transmitir esto, pero primero las bases, como dijiste, ¿no? Aprender a discernir entre todo esto. Así que bueno, gracias ahí por la acotación.
Bueno, ahora sí, me despido. Me despido de todos ustedes. Gracias. Estén muy bien, los que están ahí en vivo, por Facebook, por Instagram, por Zoom. Muchísimas gracias por estar compartiendo su tiempo con nosotros. Namaste, muchísimas gracias. Gracias. Que estén muy bien.